Hola, bienvenidos a Stories by Car. Yo soy Car y la historia de la que voy a estar hablando el día de hoy es Los Juegos del Hambre o The Hunger Games, esta trilogía de libros que se adaptó a una saga de películas de la cual yo era muy fanática en mi adolescencia. De repente yo siento que estoy reviviendo mi adolescencia en mi joven adultez. Ya en el video anterior hablamos de 1989, que salió la Taylor's Version, que es un álbum que había salido originalmente en mi adolescencia, y ahora esta semana se estrenó la precuela de Los Juegos del Hambre, estas películas y libros con los cuales yo estaba completamente obsesionada. Era fanática. Iba a la escuela con mi trencita, mira, me luqueé igual que en mi adolescencia. Mi trencita y mi pin super nerd, súper ñoña. Yo me creía lo más, obviamente. Yo tenía un grupo de amigas con las cuales hablábamos todo el día de los libros, estábamos súper fanatizadas y era tan lindo. Es hermoso ser adolescente y fanático de algo. Una sensación que nunca más volví a tener porque actualmente me considero incapaz de ser fanática de algo. Porque para mí el fanatismo es como festejar todo, decir que sí a todo, a lo que ese ídolo que tenés diga. Y actualmente, no sé, me siento muy grande para eso. Pero bueno, una década después de mi fanatismo por los Juegos del Hambre, sale esta precuela y me pongo a pensar en si esta historia habrá estado realmente buena o si simplemente era yo que vivía todo demasiado pasional, era un adolescente efervescente y nada más. Entonces dije, voy a verme las películas de nuevo, los libros ya no, porque ya no tengo tiempo en esta etapa de mi vida, me cuesta muchísimo leer y además ni siquiera los tengo, me los habían prestado. Esos libros me acuerdo que la chica que me los prestó se los había prestado como a un montón de personas de la escuela, así que imagínense lo en tendencia que estaba este libro, que iba pasando de mano en mano por todo el colegio, y lo evangelizadora que fue esta chica, ¿no? Como fue predicando la palabra de Susan Collins. Le agradezco porque fui muy feliz leyendo esos libros y después viendo las películas. Así que este fin de semana que pasó me puse a ver todas las pelis y he de decir que es una distopía prolija. Está bonita, o sea, no trata temáticas horrendas, pero tiene mucha coherencia. Arranca bien, tiene un cierre perfecto, está bueno el mensaje que comunica y ahora lo vamos a desmenuzar en detalle. Pero antes es importante saber, para aquellos que no tienen ni idea o tocaron un poco de oído nada más la historia, de qué se trata los Juegos del Hambre. La historia va más o menos así. Resulta que en un mundo distópico existe un país que se llama Panem, que probablemente sea Estados Unidos, que está dividido en 13 distritos que vendrían a ser como estados o provincias. Y todos estos distritos son muy pobres. Quizás el primero, el segundo no tanto, pero todos los demás están hundidos en la pobreza. Pero existe la capital de este país, conocido como el Capitolio, donde están las personas más ricas que viven una realidad completamente distinta. Allí también está presente este gobierno que maneja a todo este país y que los tiene muy cortitos. O sea, a la mínima que vos querés decir A, enseguida te manda a los militares, que son estos agentes de paz. Muy irónicamente se llaman agentes de paz, que a través de la violencia te silencian, logran una paz. Lo que hacen es reprimir a la población. Entonces es una especie de dictadura, ¿no? Pero lo que pasó es que en un momento el pueblo se hartó y se quiso rebelar, pero fue sometido, o sea, perdió y terminó ganando otra vez este gobierno, que lo que hizo fue como castigo eliminar al distrito 13, o sea, puso bombitas y desaparecieron todos. Entonces todos volvieron a quedar sometidos, pero no conforme con esto, lo que hace el gobierno es inaugurar los Juegos del Hambre como una forma de memoria a los hechos acontecidos, a cuando se quiso alterar la paz y el orden de este país, que es una manera de recordar lo que sucedió e imponer miedo, como decir, no se olviden que yo exterminé al distrito 13, que si ustedes se llegaran a rebelar les puede pasar lo mismo, y yo los perdono, pero tampoco es tan fácil y libre todo esto, sino que van a tener que hacer un sacrificio anual donde cada distrito va a ofrecer a un chico y una chica de entre 12 y 18 años al azar,
sale por sorteo la persona en cuestión, y los vamos a mandar a los Juegos del Hambre, donde básicamente presentamos una arena donde van a tener que luchar a muerte, literalmente a muerte. Solo va a haber un vencedor que como premio va a poder vivir como la gente del Capitolio, con muchos lujos, y nunca más le va a faltar comida ni comodidades. Bueno, y en este contexto vamos a tener a nuestra protagonista Katniss Everdeen, que tiene una hermanita que acaba de cumplir 12 años y que va a ir a su primer sorteo de los Juegos del Hambre. Tiene una mala suerte esta chiquita porque su primer sorteo y sacan su nombre. Claro, tenía un miedo ella y Katniss dice, no, mi hermana no va a ir, es muy chiquita, tiene miedo, me ofrezco yo. Ella se puede ofrecer como voluntaria para ir en reemplazo y en lugar de su hermana. Se ofrece y bueno, se va a los Juegos del Hambre. Y acá es donde empieza la historia, donde vamos a ver cómo le va a Katniss. El tema es que Katniss tiene una personalidad muy particular. Es una chica seria, dura. Es la típica, no me gusta que me jodan a mí, pero a su vez es carismática en el sentido de que no cae pedante, no está haciéndose como la I'm not like the other girls, nada que ver, y creo que eso ayuda mucho a la trama. Y bueno, su forma de ser, sin querer, la termina llevando a desafiar al Capitolio, a desafiar al gobierno, y bueno, inevitablemente el orden y la paz se ven alterados y amenazados. Para mí esta historia funcionó muy bien porque, en primer lugar, iba a un público juvenil que estaba en esa etapa de darse cuenta que el mundo no es Disney World y que hay muchas injusticias y hay mucho abuso de poder. Entonces como que el adolescente se va enojando, ¿no? Y busca un lugar donde poder expandir esas inquietudes, donde refugiarse, sentirse comprendido. Estos libros o estas películas eran un refugio para encontrar esa crítica, esa queja en el mundo. Por otro lado, también para generar más ventas, para enganchar a otros jóvenes, tiene un triángulo amoroso que está copado. A mí me hubiera gustado decir que yo entré por la primera cuestión, pero yo entré por la segunda. Vivía en una nube, chicos. Yo era una adolescente, estaba ahí tipo Team Peeta, Team Gale. Me acuerdo que hacía muchos posteos en Facebook, súper vergonzoso, la verdad, ahora que lo pienso, y mi mamá me leía y decía, ay, a vos te gusta un chico que se llama Peeta, me decía. Y yo, mamá, es un personaje de ficción. Pero bueno, tiene ese segundo factor que por ahí engancha a otras personas como yo. Y en tercer lugar, esto se ve más en los libros, te va presentando un mundo ficticio que es entretenido de ir descubriendo. Si bien no es un mundo que está armado a nivel Harry Potter, es un mundo que está bastante bien construido, que es distinto, que te va metiendo adentro, quieres saber más, qué es lo que va a pasar después de los Juegos del Hambre, etcétera, etcétera. Cuando yo quise rever las películas, me dio un poco de fiaca, debo confesar, porque yo recordaba que los libros eran re entretenidos y yo me comí esos libros, o sea, pasaba página de manera muy rápida. Y después quería meter a mis allegados en la historia y decía como, bueno, está bien, no te leas el libro, pero vení a ver la película. Y yo necesitaba que esa película le pudiera transmitir lo que yo estaba sintiendo con los libros a mis allegados. Entonces fui a ver la película y dije, bueno, entiendo si no te gustó, pero no sabés, en el libro es mucho mejor porque vos sabés qué está sucediendo adentro de la mente de Katniss. Lo que a mí me pasaba con las películas era que sentía que quienes no hubieran leído los libros, capaz estaban perdiendo cosas y les resultaba un poco aburrida porque la parte de los Juegos del Hambre es como Katniss Everdeen moviéndose pero en silencio, es como una especie de película muda. Siento que quizás a la generación que vino después de mí, que es esta generación que hace TikToks, que consume contenido snack y ni siquiera lo ve, como que lo ve en velocidad 2.0, no sé si les gustaría tanto porque tiene toda esta atmósfera opresiva, es súper lenta, una cosa como cuando leí 1984 que era como demasiado gris todo. No obstante, también es la idea de la historia, ¿no? Que sientas este ambiente opresivo, esta nube densa. Yo supongo que la precuela debe tener otro tipo de dinámica, debe ser más movidita porque ya apunta también a esta generación más de TikTokers. Pero bueno, todavía no la vi, pero lo que sí sé es que la saga original funcionó en su momento y quisiera ver en detalle por qué, pero acá va a haber muchos spoilers, así que si no la vieron los invito a ir a mirarla.
está bastante copada. Lo que yo quiero que veamos es la conexión que hay entre esta historia y el mundo real. Empecemos por la primera parte, que es los Juegos del Hambre, lisa y llanamente, así se llama, donde tenemos, por ejemplo, muy marcado el contraste entre el Capitolio y el resto de los distritos. En el Capitolio tenemos la concentración de la riqueza, estas personas que viven completamente ajenas de la realidad del resto de la población que está hundido en la miseria y en el hambre. Tenemos a estas personas que viven en una burbuja lleno de lujos y de excesos también. Podemos ver más adelante en otras películas cómo tenemos a los distritos que se mueren de hambre y a esta gente del Capitolio que hasta consumen bebidas que los hacen expulsar la comida para poder comer más en fiestas, por ejemplo. O personas que están todas luqueadas de una manera muy excéntrica y extravagante. Y esto es algo que nosotros vemos a diario, como por ejemplo la Met Gala, ¿no? La otra vez cayó Kylie Jenner con un vestido que tiene un león en el centro de su cuerpo y es un look muy del Capitolio. Esta persona que tiene todo el dinero, cero preocupaciones, y después hay otros que se están muriendo de hambre. Siempre estamos viendo estos eventos donde hay gente rica y los vemos completamente alejados de la realidad. Por otro lado, en esta película también tenemos a los Juegos del Hambre como una forma de entretenimiento a la sociedad. Es decir, la violencia y el morbo vende y es televisado, y eso pasa a diario también en el mundo real. A mí me sucede que veo mucho esto en los noticieros, que a veces más que informar pareciera que ya están simplemente intentando asustarte o que están mostrando desgracia por puro morbo. Por último, lo que me gusta de esta película es cuando muestran cómo hay personas de la sociedad que pertenecen al pueblo que a veces se fanatizan mucho con los políticos. En la película lo vemos a través de Kato, que es este tributo del distrito número 1, que es un distrito que está mucho mejor que los demás, está preparado, tiene como su escuela militar, no sé cómo decirlo, donde se preparan para este momento donde van a ir a luchar a la arena. Y lo vemos a este chico durante toda la película muy sangriento, como bueno, voy a decapitar cabezas y no sé qué, como gozando la situación, y hacia el final, cuando se da cuenta realmente que simplemente fue un títere más, al igual que el resto de todos los chicos, dice, soy un bobo. Y creo que eso pasa mucho en el mundo real con aquellas personas que son fanáticos de políticos, como hablábamos al principio, este fanatismo que parece casi adolescente, donde apoyas todo lo que dice tu ídolo y no te das cuenta que a veces eso no te ayuda a vos, sino todo lo contrario. Apoyás a una persona que capaz está haciendo que el pueblo se muera de hambre y vos, por más que apoyes sus ideales y lo que sea, no dejás de ser el pueblo. Entonces, mientras que vos te empezás a morir de hambre, tu ídolo simplemente sigue haciendo crecer su riqueza y su poder. Vos no sos su amigo, no sos su aliado, no sos su par, seguís siendo el pueblo. Si tengo que hablar de la peli en sí, se nota mucho que es la que menos presupuesto tuvo, porque tiene unos efectos bastante del movie maker que son malísimos. Pero bueno, zafa. Por el contrario, tenemos la segunda película, que es En Llamas. Tiene mucho más presupuesto, la arena está copadísima. Creo que es de las más divertidas. Y en esta segunda parte, los protagonistas, tras haber salido vencedores, vuelven a la arena. ¿Cómo puede ser si nos habían dicho que la gente que ganaba este juego nunca más en la vida iba a volver a la arena? Bueno, es una jugada del gobierno. No le cayó nada bien que Katniss Everdeen ande por ahí haciéndose la heroína. Entonces dice, ¿sabes qué? Acá mando yo. Entonces, hacer esta edición especial de los Juegos del Hambre es simplemente una muestra más de poder para decir, acá mando yo, mirá, yo hago lo que quiero. Volvés a la arena, querida. Lo que destaco de esta película es el personaje de Cinna. Cinna es el estilista de Katniss Everdeen, que está de su lado, no le copa mucho el Capitolio y le gusta la rebeldía de Katniss, cómo ella va a venir a ser la cara de la revolución. Y él está de su lado, sus ideales van más por ese lado, quiere rebelarse y lo hace a través del arte. Pero ¿qué sucede? A Cinna lo terminan matando
porque se dan cuenta de lo que está haciendo y básicamente se está saliendo de control y lo tienen que poner en su lugar. También lo hacen como castigo a Katniss, que esto es algo que suele suceder en el mundo real. Los artistas siempre expresan su opinión a través de su arte, hacen crítica a la sociedad, crítica política, lo que fuera, y en tiempos de dictadura esta libertad de expresión no está permitida, entonces terminan exiliándolos o silenciándolos y en esta película, por ejemplo, hasta matándolos. Lo último que trae esta película es el tema de Katniss recuerda quién es el verdadero enemigo, lo cual ya nos lleva a la tercera y última parte, que es la de Sin Sajo. A mí no me copa mucho que hayan dividido Sin Sajo en parte 1 y parte 2 en las películas. Entiendo que querían facturar más, o sea, lo que querían era dinero y nada más, pero la primera película es bastante aburrida, porque no hay acción, ¿entendés? No hay lucha, es como prepararse para, pero no termina de suceder nada. Pero lo que se muestra en esta primera parte es el tema de recuerda quién es el verdadero enemigo, porque de repente dentro de la población, que en teoría entendemos que el verdadero enemigo es el gobierno, tenemos a la gente del pueblo peleándose entre sí porque están los que defienden a Katniss y los que la odian porque dicen por tu culpa Katniss ahora el gobierno no se está reprimiendo. Y esto pasa mucho en la realidad también. A veces los políticos ponen al pueblo a pelearse, entonces estamos nosotros muy ocupados peleándonos entre nosotros cuando en realidad somos pares. O sea, si pasa algo malo la padecemos, si pasa algo bueno la vivimos también. Entonces deberíamos ir a exigir a los políticos y no estar peleando entre nosotros. Por otro lado, en esta primera parte de Sin Sajo se nos muestra cómo funciona la propaganda y los medios de comunicación. Tenemos a los medios de comunicación completamente manipulados por el poder y la información que se transmite por allí es falsa. Hay una censura. La única información que se transmite en esta ficción es la que el gobierno quiere y lo hace para tener al pueblo donde quiere. Por el otro lado tenemos a Katniss Everdeen que está haciendo propaganda para hacer que el pueblo se una y se rebele, que se apoye la revolución. Y también vemos como todo es súper fingido y superficial y está todo armado, como que la están usando simplemente a Katniss y no sé tampoco qué tanto les importa esta revolución, y esto ya lo empezamos a ver en la segunda parte de Sin Sajo, donde tenemos a la presidenta Coin, que es la que viene a oponerse a todo esto y que viene a poner fuerzas armadas también para luchar, pero es un personaje que está intentando combatir al presidente Snow porque no le gusta su forma de gobierno, como tiene a un montón de gente muriéndose de hambre, pero de repente se empieza a convertir en este personaje que tanto juró destruir. Le gana la codicia, la ambición, el deseo de venganza, porque acá sucede algo también. El pueblo está cansado y sufrió tanto que la única forma de saciar su angustia es devolviéndole el dolor a los que se lo causaron. O sea, si el gobierno hizo que sus chicos vayan a los Juegos del Hambre y un nene termine muriéndose ahí, quieren que los hijos de la gente del Capitolio vayan a unos Juegos del Hambre también y terminen muriéndose ahí. Ojo por ojo, diente por diente. Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Y esto es algo que Katniss empieza a observar y dice, no, esto hay que ponerle un freno porque la violencia genera más violencia y vamos, violencia, violencia, y ¿qué pasa en el medio? Se mueren los inocentes. Lo cual nos lleva al final, que es la muerte de Prim. Es una chiquita muy yeta a la cual la muerte la está persiguiendo desde el principio y al final la termina alcanzando. Pero es algo necesario, porque viene a representar justamente esto, cómo la violencia genera más violencia y en el medio, entre tanto odio, terminan muriendo los inocentes. Mueren de una manera absurda e injusta porque hay otros a los que les corroe un odio que no pueden frenar y que por su culpa termina muriendo gente externa, como es el caso de Prim. Y su muerte es lo que decide el final. Katniss, por ejemplo, no se queda con Gale, sino con Peeta, porque paralelo a todo esto acontecía la historia de amor, donde Katniss estaba claramente enamorada de Gale. Sentía que se entendían, que eran muy parecidos, que el odio los unía, pero justamente este odio le ganó a Gale y sin querer, intentando matar a los niños del Capitolio, terminó matando a Prim. Y ahí es cuando se da cuenta de que no hay que tomar esa vía, no hay que ir por la del odio, no hay que ir por la vía por la que estaba yendo Coin, que era
la de la venganza, justamente, la misma que la de Gale, que lo único que iba a traer era más violencia y muertes de inocentes. Entonces, bueno, dijo, yo errores no repito, y este es el gran mensaje de la película. La película dice, bueno, las guerras pasan, la violencia sucede, y la violencia trae más violencia y de repente nos queremos matar y la única forma de justicia posible pareciera ser darte lo mismo que me diste. Pero llega un momento donde hay que entrar en razón y decir como, bueno, basta, porque esto ya ni siquiera nos afecta a nosotros dos, que somos los que estamos peleando, sino a terceros que no tienen nada que ver. Entonces hay que finalizar con esto y recordar que es algo en lo que no podemos volver a caer. Y bueno, la peli cierra con esta esperanza de que se aprenda de los errores y que después de una guerra no se vuelva a caer en otra guerra. Y este cierre me parece brillante porque termina siendo un último golpe, una última crítica, porque sabemos por experiencia que después de una guerra vino otra guerra y que hasta el día de hoy hay una parte del mundo que continúa en guerra. Entonces la película termina siendo muy relevante en la actualidad y para mí lamentablemente va a ser relevante siempre. Te deja pensando en cómo somos los seres humanos y cómo volvemos a caer en los mismos errores que son tan feos. Pero para no cerrar tan abajo, vamos a concentrarnos en el cierre de la historia de amor. Como dije, Katniss se dio cuenta de que Gale no era con quien ella se tenía que ir, que ella no tenía que seguir alimentando su odio, sino que tenía que buscar una persona que hiciera posible que ella viera las cosas lindas y que se enfocara en esas. Y bueno, Peeta era el candidato ideal porque era una persona muy bondadosa y muy luminosa, entonces era algo que le venía bien a Katniss. Y también es un lindo mensaje porque nos habla de cómo no hay que revolcarse en el barro, porque a veces a uno le gusta la queja y revolcarse ahí en la basura, pero bueno, no, hay que buscar otra alternativa. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo hasta acá. Ya saben que le pueden dar un like si les gustó. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También a que nos sigamos en redes sociales. Actualmente estoy subiendo un montón de cosas a redes sociales, así que vayan por ahí porque hay contenido extra, aunque usted no lo crea. Pueden contarme también cómo fue su experiencia con los Juegos del Hambre, si les gusta esta historia, si fueron a verla, leerla y de repente los decepcionó. También me gustaría escuchar eso. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.